no puede llevar la fotografía que yo le tomé. Ni puede decirle al doctor, doctor, mire, le voy a leer un poema que me hicieron para que usted vea cómo está mi colesterol. No, no sirve. Y el novio de la muchacha no va a guardar en la cartera la radiografía, va a guardar el retrato. ¿Cuál es más verdad? Todos son verdad, pero dichas desde distintos puntos de vista, vistos desde distintos puntos de vista. Pues cuando yo hablo de la creación del mundo, cuando yo hablo del origen del mundo, puedo hablar de esto de varias maneras. Lo puedo hablar en términos religiosos, uso un lenguaje. Lo puedo hablar en términos científicos, uso otro lenguaje. Pero si yo quiero usar el lenguaje científico para entender lo que se me dice en términos religiosos, me voy a equivocar. Estoy poniendo en la sala de mi casa la radiografía. Y eso no va ahí, eso va en otro sitio. Cuando se empieza a reglamentar, entonces se hace necesario ponerlo por escrito. Y eventualmente todo se va a poner por escrito para que todos sepamos cuáles son precisamente esas reglas del juego. Eso de ponerlo por escrito es lo que se conoce en el derecho como el principio de la legalidad. Esto es el principio fundamental de que las cosas son legales. Y las cosas son legales cuando yo puedo leerlas, entenderlas, aceptarlas y aplicarlas. En principio pensó que la ciudad era como un Goliat al que jamás podría enfrentarse. Luego, a medida que comenzó a conocer sus calles y esquinas, dominó aquel miedo que en un principio lo había amedrentado. Sí, los mitos de creación, que se suelen llamar mitos cosmogónicos, el origen del cosmos. Los mitos cosmogónicos pueden ser de varias clases. Hay los mitos en los cuales la divinidad o las divinidades crean, producen a partir de una materia que ya existía. Eso, por ejemplo, lo tenemos en algunos mitos egipcios. Tenemos que hay una lucha contra el caos. Por ejemplo, los mitos cosmogónicos que nosotros conocemos más, que son los mesopotámicos y los egipcios, eran pueblos que no eran marinos. Por consiguiente, el mar para ellos era un gran misterio, era el caos. A veces ese caos, como un mito sumerio, ese caos le ofrece resistencia a la divinidad. Y la divinidad mata a eso que le está ofreciendo resistencia y crea. Así que hay este otro tipo de mito. Hay mitos que son por reproducción. Los dioses tienen sexo y de ahí surge o el huevo primordial o lo que sea. Y hay otros mitos que es lo que nosotros tenemos, que es por la palabra. Y este tipo de mito de creación lo tenemos entre los egipcios. Cuando el dios Ptah produce por la palabra. Acuérdense, cuando yo digo mito y hablo de que la Biblia tiene mitos, no estoy diciendo que sea mentira. No, es otro tipo de verdad. Por eso dije antes lo de la radiografía y la poesía y el retrato. Son distintas formas de verdad. Ahora, yo no puedo, por ejemplo, el otro día estuve en el Festival Casals. El director, ¿qué tenía delante? Una partitura musical. Él no tenía una fórmula química. No, con una fórmula química él no puede dirigir una sinfonía de Beethoven. Él tiene un tipo de escritura que se llama partitura musical. Eso sirve para eso. Pero esa partitura musical no sirve para estudiar los cromosomas. Son distintos. Pues para hablar del tema religioso hay un tipo de lenguaje, que es el lenguaje simbólico. Si yo uso otro lenguaje, pues no voy a entender. Lenguaje, palabra, diccionario, léxico.
Al principio, todos los pensamientos pertenecen al amor. Después, todo el amor pertenece a los pensamientos. Albert Einstein. Vamos a ver que hace mucho tiempo el universo era un lugar bien denso, las cosas estaban bien pegadas. Si seguimos dando para atrás en nuestra mente, ¿verdad?, para ver el principio del universo, va a llegar un momento en que el universo era tan y tan denso y tan energético que ya la materia como la conocemos ahora no tiene la misma forma. ¿Okay? Ya los átomos, hay demasiada energía y los átomos no pueden existir, están disociados, ionizados. Es más, tanta es la energía que los protones y los neutrones, las partículas que forman el núcleo, tampoco pueden existir. Y lo que existe son las partículas más fundamentales, que son los quarks. Ese estado de alta densidad y también alta energía, y por ende alta temperatura, ocurrió, creemos, casi 14.000 millones de años atrás. Así que en el principio del universo, el universo era un lugar bien denso, bien caliente y que empezaba a expandirse. En el resto de los asuntos legales, una de las necesidades es que cuando el gobierno de un país hace un cuerpo de leyes, eso va a afectar a todos los ciudadanos del país. En el caso de Puerto Rico, pues prácticamente a 4 millones de seres humanos. En el caso de legislación nacional de los Estados Unidos, pues más de 300 millones de seres humanos tienen que estar advertidos. Y sobre todo porque algunos de esos principios que se llevan al escrito y que se convierten en parte del principio de legalidad, de lo que está redactado, a veces atenta contra otros principios que son tan importantes o más importantes que pudieran o debieran estar contenidos en los cuerpos de derechos civiles o de derechos humanos de los países que casi nunca están por escrito. Otra predicción que hace el Big Bang, que es corroborada, es la abundancia relativa de elementos en el universo. O sea, ¿cuál es la cantidad de elementos que hay comparados con otros? La teoría predice que los elementos más abundantes al principio del universo son hidrógeno, helio y litio, que son los elementos más sencillos de la tabla periódica. El resto de los elementos que hacen a nosotros importantes, carbón, oxígeno, nitrógeno, se forman dentro de las estrellas, cuando se forman las estrellas, etc. Resulta que haciendo ese análisis utilizando los conocimientos de física nuclear, la teoría del Big Bang predice que el universo debe ser 24% helio. Y ese número está bien en concordancia con lo que se ha medido, con lo que se ha observado. El asunto más importante sobre ese tema en particular es el derecho a la vida, que no se consigna prácticamente nunca, y las Naciones Unidas no se han atrevido a consignar el derecho a la vida, y contra ese derecho a la vida que todos debíamos tener como uno de los más fundamentales, o el más fundamental de los derechos humanos, se atenta continuamente. Y eso, montado sobre eso, sobre ese atentado, es que existe la pena de muerte, por ejemplo. Bueno, pues en los Estados Unidos existe la pena de muerte a nivel federal que se le puede imponer a cualquiera de los 300 y tantos millones de norteamericanos. Al principio no conocía muy bien lo que buscaba. Amasaba el barro como si fuera pan que necesitaba para vivir. Ambos, tierra y harina, necesitan del agua, principio elemental, necesario para vivir. Con el paso del tiempo, dominó aquel arte que en un principio le era desconocido. Nadie tenía dudas de eso. Con sus manos modelaba el barro, creando extraños rostros de facciones provocativas que en un principio escandalizaron a todo aquel que no podía soñar. Ese fue el principio y creo que nunca tendrá un fin.